El millonario descubre un asombroso secreto al ver a su empleada virgen llorando en el suelo. Alejandro, un empresario del más alto nivel, acababa de salir de una de esas reuniones interminables que parecen no tener fin. Su mente aún estaba atrapada entre cifras y proyecciones cuando entró en su oficina, dispuesto a dejar atrás el estrés del día. Sin embargo, lo que encontró lo dejó paralizado. Sofía, su joven asistente de apenas 25 años, estaba en el suelo, con el rostro cubierto por sus manos, llorando desconsoladamente. Las lágrimas caían como si fueran un torrente, y cada sollozo resonaba en el silencio opresivo de la oficina. El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Qué podría haberle sucedido? Su instinto le decía que debía acercarse, abrazarla, pero una duda lo detuvo. ¿Cómo podría consolarla sin invadir su espacio personal? Mientras daba un paso titubeante, su mente comenzó a divagar. Sofía siempre había sido esa figura brillante en su vida laboral. La quemé. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de una tristeza profunda que desgarraba el alma. Las palabras salieron como un susurro tembloroso. Mi familia nos han desahuciado. Nos quedamos sin hogar. El pecho de Alejandro se apretó. Recuerdos de su infancia, de esa calle donde creció, lo invadieron. Sabía lo que significaba perder el refugio familiar, esa sensación de inseguridad que lo había atormentado en el pasado. Sofía, dijo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Pero antes de que pudiera continuar, ella se alzó, aún con el rostro bañado en lágrimas, y lo miró fijamente. No es solo eso, agregó, su voz ahora un eco cargado de miedo. Hay algo más, algo oscuro. Los ojos de Alejandro se dilataron. La atmósfera en la oficina cambió. La luz artificial pareció volverse más intensa, casi abrumadora. ¿De qué hablas?, preguntó inquieto. Sofía dio un paso atrás, como si las palabras que pronunciara pudieran invocar a los demonios. Mi familia está en problemas por un viejo acuerdo. Tu antiguo socio, Javier, está involucrado. Todo esto, sus ojos reflejaron angustia. Ellos no solo quieren desahuciarnos, quieren algo más. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Javier siempre había sido un hombre astuto, capaz de manipular a quien fuera necesario para preservar sus intereses. ¿Qué secreto escondía Sofía que podría unir sus destinos de esa manera? Mientras los latidos de su corazón resonaban en sus oídos, Alejandro se dio cuenta de que su vida privilegiada podía ofrecerle poder, pero también lo mantenía alejado de la verdad. No puedo dejar que esto continúe así, afirmó, decidido. No te dejaré sola en esto. Una chispa de esperanza brilló en los ojos de Sofía, pero la sombra de la incertidumbre continuaba acechando. La conexión entre ellos crecía, pero también lo hacía el peso de sus secretos. Alejandro se preguntó en silencio, ¿podría esta alianza inesperada superar el abismo de sus pasados? ¿Estaría dispuesto a arriesgarlo todo por ella y su familia? En ese instante, el aire se volvió denso. Las sombras del exterior parecían filtrarse en la oficina. Y la verdad palpable le susurraba al oído. Ambos estaban a punto de enfrentarse a decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te hacer una alerta importante. Muchos inscritos tienen relatado que YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da solo una conferida rápida en el botón vermelho ahí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deja aquel like poderoso que me punto que pierda. La tensión en la oficina era palpable. Alejandro miraba a Sofía con una mezcla de preocupación y determinación. Ella había destapado un nivel de complicaciones que no había anticipado. Pero antes de que pudiera formular un plan, el teléfono de su escritorio sonó, rompiendo el silencio. «Es el jefe de seguridad», dijo Alejandro, levantando la mano para que Sofía guardara silencio. Contestó rápidamente, intentando ocultar la ansiedad en su voz. «¿Sí?», preguntó. «Alejandro, hay un problema. Javier está aquí. Dice que necesita hablar contigo de inmediato.
La voz del guardia sonaba tensa. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué Javier, su antiguo socio, querría estar en su oficina? Un resquicio de miedo se instaló en su pecho. «Dile que le aviso en un momento», respondió, colgando y volviendo su mirada a Sofía, quien había recuperado parte de su compostura, pero aún había lágrimas en sus mejillas. «¿Tienes que verlo?», preguntó. Su voz temblaba. «Sí, pero», comenzó, cuando un grito desgarrador retumbó en el pasillo. Fue un sonido tan intenso que el aire se cortó. Era un grito de angustia, como si alguien hubiera perdido toda esperanza. Aquello detuvo el tiempo. Ambos miraron al pasillo, aterrados. Antes de que Alejandro pudiera levantarse, la puerta se abrió de golpe, y un hombre entró corriendo, con el rostro pálido y una expresión desesperada. Era un empleado del departamento de contabilidad. «Alejandro, es horrible. Hemos perdido. Hay un incendio en los archivos. Todo se está quemando». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. Un incendio era la última cosa que necesitaba. Sin pensar, se levantó y salió disparado hacia la puerta. Pero Sofía le tomó del brazo. «¡Espera!», gritó. La preocupación en su voz era clara. «No podemos dejar que Javier se quede aquí sin saber». Su instinto le decía que tenía que actuar rápido, pero su mente se debatía entre el peligro que representaba Javier y la urgencia del desastre inminente. Un instante más tarde, un estruendo resonó en el pasillo. Era un sonido de algo cayendo, acompañado de un grito agudo que provenía justo donde se estaba desarrollando el caos. Sofía palideció. «Engendrado, hay que irnos», ella insistió, todo su ser temblando. Sin embargo, ya era tarde. Javier apareció en el umbral de la puerta, su rostro oscuro, casi malévolo, iluminado por las luces parpadeantes de la alarma contra incendios. «¿Por qué están todos aquí?», gritó. Su voz parecía helada. Se giró hacia el hombre que había ingresado. «¿No sabes que esto no es un ejercicio? ¿Esto es real?». El hombre se detuvo, sus ojos llenos de pánico. «Lo sé, pero…». Y en ese momento, la oscuridad se apoderó de la escena cuando las luces parpadearon y se apagaron completamente. La oficina se sumió en un silencio ensordecedor, interrumpido solo por el sonido del fuego que crepitaba en algún lugar cercano. La atmósfera se volvió tensa y Alejandro sintió que el suelo se movía bajo él. Javier, que parecía tener la situación bajo control, hizo un gesto con la mano, como si todo hubiera salido según su plan. «Parece que los archivos no son lo único que va a desaparecer hoy», dijo, con una sonrisa que no tocaba sus ojos. Sofía se aferró al brazo de Alejandro. Su rostro reflejaba horror. «Esto es una trampa, ¿verdad?», preguntó, apenas capaz de balbucear. Alejandro miró a Javier y luego a Sofía, su mente en un torbellino. Todo lo que pensó que sabía estaba desmoronándose. Lo que había comenzado como un intento de ayudar a su asistente se había convertido en una pesadilla en el corazón de su empresa. «No podemos quedarnos aquí», gritó Alejandro, sintiendo que el aire se hacía más denso. «Tenemos que salir ya». El sonido del fuego se intensificó y el temor lo invadió. En un giro inesperado, Sofía comenzó a temblar. «¡Alejandro!», gritó apretando su mano. «Yo tengo que decirte algo». Pero en ese instante, una explosión retumbó y sacudió el edificio, como si el mismo suelo estuviera rabioso, y todo cambió. El caos estalló, el fuego se había liberado, y ahora todo lo que creían seguro estaba en peligro. Mientras luchaban por alcanzar la salida, todos los secretos y verdades de cada uno estaban a punto de salir a flote, y el destino de Alejandro y Sofía nunca volvería a ser el mismo. El aire se volvió pesado con el humo. El tiempo se detuvo, y en su mente una pregunta ardía, no solo sobre la seguridad de ellos, sino sobre la verdadera naturaleza de Javier y lo que realmente quería de Sofía. ¿Qué más ocultaba? El estruendo de la explosión resonó en el aire, como un grito desgarrador del edificio. El humo comenzó a filtrarse en la oficina, espeso y negro,
mientras el fuego devoraba todo a su paso. Alejandro sintió que el tiempo se detenía, el calor lo envolvía, y su mente luchaba para procesar lo que estaba sucediendo. «¡Vamos!», gritó, tirando de Sofía hacia la puerta. Pero ella no se movió. Su mirada estaba fija en Javier, que sonreía, una sonrisa fría que no ocultaba su júbilo. «¿Qué has hecho, Javier?», preguntó Alejandro, la rabia burbujeando en su pecho. Yo no soy el problema», dijo Javier, casi riendo. «Esto es solo un pequeño juego». Sofía tembló. Su agarre en el brazo de Alejandro se aflojó. «¡Él sabe algo!», gritó, desesperada. «Alejandro, escucha». Inesperadamente, una luz intermitente surgió de la penumbra. Una figura familiar apareció entre las sombras, y la voz resonó con autoridad. «¡Alto!», gritó. Era Andrés, el jefe de seguridad, su rostro marcado por el pánico. «Andrés, sácanos de aquí», gritó Alejandro. Pero Javier levantó una mano, su mirada fija en Andrés. «¿Crees que puedes salvarlos? Entonces eres más ingenuo de lo que pensaba», dijo, su voz grave llenando la habitación con un escalofrío. Sofía dio un paso atrás, su expresión se tornó pálida. «Andrés, tú también estás involucrado». Su voz apenas era un susurro. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. A medida que la realidad de las palabras de Sofía se instalaba, el ambiente se volvió aún más tenso. «¿Qué significa eso?», preguntó, buscando la verdad en la mirada de su antiguo amigo. Pero antes de que Andrés pudiera responder, el sonido del fuego aumentó, casi como si estuviera respondiendo a su ansiedad. «¿Por qué?», Sofía estalló, rompiendo la tensión. «¿Por qué todos los hombres a mi alrededor me han estado mintiendo?». En ese momento la oficina se sacudió y el suelo bajo ellos pareció abrirse. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. La verdad lo envolvía. «Yo no quise que fuera así», se defendió Andrés, su voz quebrada. «El acuerdo, el trato con Javier era más grande de lo que imaginabas». «¿Qué acuerdo?», preguntó Alejandro, la desesperación inundando sus palabras. Andrés, entre lágrimas y temblores, finalmente dejó caer la bomba. «Javier no solo quiere acabar con tu empresa. Sofía, tu familia. Todo esto es para proteger lo que realmente somos. Su familia tiene un oscuro secreto ligado al pasado de los dos». Las lágrimas comenzaban a deslizarse por la mejilla de Sofía. «No quiero escuchar más. ¡Basta!», gritó, retrocediendo hacia la pared. Alejandro sintió el pánico apoderarse de él, mientras la verdad empezaba a tomar forma. «¿Qué quieres decir, Andrés?». Su propio corazón latía con fuerza, presintiendo que la solución estaba al alcance de su mano. El fuego continuaba arrasando, devorando la vida que conocían. Pero en ese instante, Javier dio un paso adelante, con una mirada que reflejaba una profunda satisfacción. «Sofía es mucho más que un asistente. Ella y tú están conectados a través de un secreto que podría destruir todo, o salvarlo todo». La risa burlona de Javier resonó, como si hubiera hecho un descubrimiento de oro en un caos. Alejandro sintió que se le caía el mundo encima. «Sofía, ¿qué está pasando de verdad?», preguntó, buscando su mirada llena de confusión. «¿Qué sabe ella que no yo?». Pero el aire estaba cargado de humo y tensión, y Sofía se tambaleó. Su expresión era ahora de incredulidad junto al horror de sus revelaciones. «Alejandro, es complicado», susurró, luchando con su voz. «Todo está conectado. Tú no lo entiendes». La luz parpadeó una vez más antes de apagarse, y Alejandro se dio cuenta de que el ruido del fuego no era el único sonido presente. En medio de este caos, sus corazones latían fuerte, creando una melodía de esperanza mezclada con terror. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, la revelación atrapó a Alejandro en su propia confusión. ¿Podría aquellos secretos ocultos crear una nueva oportunidad o condenarlos para siempre?
¿Estaba realmente preparado para enfrentar el pasado compartido que estaba a punto de destruir su futuro? Un murmullo en la distancia resonó, el eco del fuego, y dentro de esa sombra, un nuevo camino comenzó a gritó, tirando de Sofía hacia la puerta. Pero ella no se movió. Su mirada estaba fija en Javier, que sonreía, una sonrisa fría que no ocultaba su júbilo. ¿Qué has hecho, Javier?, preguntó Alejandro, la rabia burbujeando en su pecho. Yo no soy el problema, dijo Javier, casi riendo. Todo esto es solo un pequeño juego. Sofía tembló. Su agarre en el brazo de Alejandro se aflojó. «¡Él sabe algo!», gritó desesperada. «Alejandro, escucha». Inesperadamente, una luz intermitente surgió de la penumbra. Una figura familiar apareció entre las sombras y la voz resonó con autoridad. «¡Alto!», gritó. Era Andrés, el jefe de seguridad, su rostro marcado por el pánico. «¡Sácanos de aquí!», gritó Alejandro. Pero Javier levantó una mano, su mirada fija en Andrés. «¿Crees que puedes salvarlos? Entonces eres más ingenuo de lo que pensaba», dijo, su voz grave llenando la habitación con un escalofrío. Sofía dio un paso atrás. Su expresión se tornó pálida. «Andrés, tú también estás involucrado». Su voz apenas era un susurro. Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. A medida que la realidad de las palabras de Sofía se instalaba, el ambiente se volvió aún más tenso. «¿Qué significa eso?», preguntó, buscando la verdad en la mirada de su antiguo amigo. Pero antes de que Andrés pudiera responder, el sonido del fuego aumentó, casi como si estuviera respondiendo a su ansiedad. «¿Por qué?», Sofía estalló, rompiendo la tensión. «¿Por qué todos los hombres a mi alrededor me han estado mintiendo?». En ese momento, la oficina se sacudió y el suelo bajo ellos pareció abrirse. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. La verdad lo envolvía. «Yo no quise que fuera así», se defendió Andrés, su voz quebrada. «El acuerdo, el trato con Javier era más grande de lo que imaginabas». «¿Qué acuerdo?», preguntó Alejandro, la desesperación inundando sus palabras. Andrés, entre lágrimas y temblores, finalmente dejó caer la bomba. «Javier no solo quiere acabar con tu empresa. Sofía, tu familia, todo esto es para proteger lo que realmente somos. Su familia tiene un oscuro secreto ligado al pasado de los dos». Las lágrimas comenzaban a deslizarse por la mejilla de Sofía. «No quiero escuchar más. ¡Basta!», gritó, retrocediendo hacia la pared. Alejandro sintió el pánico apoderarse de él, mientras la verdad empezaba a tomar forma. «¿Qué quieres decir, Andrés?». Su propio corazón latía con fuerza, presintiendo que la solución estaba al alcance de su mano. El fuego continuaba arrasando, devorando la vida que conocían. Pero en ese instante, Javier dio un paso adelante, con una mirada que reflejaba una profunda satisfacción. «Sofía es mucho más que un asistente. Ella y tú están conectados a través de un secreto que podría destruir todo, o salvarlo todo». La risa burlona de Javier resonó, como si hubiera hecho un descubrimiento de oro en un caos. Alejandro sintió que se le caía el mundo encima. «Sofía, ¿qué está pasando de verdad?», preguntó, buscando su mirada llena de confusión. «¿Qué sabe ella que no yo?». Pero el aire estaba cargado de humo y tensión, y Sofía se tambaleó. Su expresión era ahora de incredulidad, junto al horror de sus revelaciones. «Alejandro, es complicado», susurró, luchando con su voz. «Todo está conectado. Tú no lo entiendes». De repente, un grito desgarrador rompió a través del crujido de la madera y el roce del fuego. Era un sonido desgarrador, familiar. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¡Es mi hermana!», gritó Sofía, los ojos llenos de terror. «¿Tu hermana?», preguntó Alejandro, incapaz de comprender. «Ella fue la que me contactó para advertirme. No es solo un problema familiar, es algo mucho más grande». En ese momento, un grupo de empleados entró corriendo, con los rostros pálidos y llenos de pánico. Entre ellos, Alejandro reconoció a la hermana de Sofía, Carmen, su mirada frenética. «¡Sofía!», gritó Carmen, cayendo de rodillas. «No debiste involucrarte. Lo saben todo».
Alejandro estaba aturdido. ¿Saben qué?, preguntó, su mente explotando con preguntas. Carmen miró a su hermana, con lágrimas corriendo por su rostro. La verdad sobre nuestra familia, sobre el pasado. Ellos están relacionados con Javier. Y no solo eso, tienes un legado que no conoces. El aire se llenó de un intenso silencio. Todo dio un vuelco. Los secretos estaban saliendo a la luz y lo peor estaba por venir. La conexión entre todos, lo que había comenzado como un intento de ayudar, ahora parecía ser un laberinto de traiciones y verdades ocultas que traían un aire de condenación sobre ellos. Alejandro sintió que la angustia lo asfixiaba. ¿Qué legado?, preguntó finalmente. Sofía y Carmen intercambiaron miradas llenas de terror, como si supieran que lo que iba a revelar cambiaría todo. Tú no solo eres un empresario, Alejandro, dijo Sofía, su voz temblando. Eres el heredero de un linaje que ha estado en conflicto con Javier durante generaciones. La revelación dejó el aire frío e insoportable. Los ojos de Alejandro se ensancharon, mientras la incomprensión llenaba su mente. ¿Qué? Las llamas a su alrededor ardían más intensamente, como un anticipo del caos que vendría. Mientras todo parecía desmoronarse, un cálculo frío y brutal se instalaba. Sofía miró a Alejandro. La esperanza quedaba atrapada entre los secretos y las llamas. No quiero perderte, Alejandro, pero la verdad puede destruirlo todo. Y en medio de la confusión, el fuego se convertía en su único enemigo. Todo lo que creían saber de sus vidas estaba a punto de ser retado, y la lucha por la verdad se volvería más feroz. ¿Podrán enfrentar lo que les espera, o el legado? El secreto del pasado los consumirá antes de que tengan la oportunidad de luchar. En medio del caos y el fuego que devoraba los archivos, el corazón de Alejandro latía frenéticamente. El rostro pálido de Sofía se iluminaba ocasionalmente con las llamas, revelando una mezcla de miedo y desconfianza. La verdad que Carmen había revelado pesaba en el aire, una bomba que apenas había comenzado a detonar. «No hay tiempo para esto», gritó Alejandro, estirando su mano hacia Sofía. «Necesitamos salir, pero antes que se di, yo puedo encontrar una salida». Se ofreció, pero su voz se perdió en el creciente susurro del fuego. Sofía dio un paso hacia atrás, inconscientemente buscando la pared, como si eso pudiera protegerla de la tormenta que se avecinaba. «No entiendo», gritó ella, su voz llena de angustia. «No sé de qué secreto me hablas». El calor comenzó a asfixiarlos. Javier, con una sonrisa malvada, se acercó, disfrutando del caos que había creado. «¿Estás lista para la verdad, Sofía?», dijo, como un maestro que revela la lección final. «Tu padre, él no es quien tú crees». La revelación se coló en el aire como el humo, pesado y opresivo. Sofía se convulsionó, el rostro petrificado. «¿Qué estás diciendo?», consiguió balbucear. «Tu padre, Sofía. Él fue un hombre de negocios, un traidor a nuestra familia. Todo este tiempo estuviste siendo manipulada, un peón en un juego más grande». Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Si todo lo que decía Javier era cierto, entonces Sofía no solo era su asistente, era parte de una trama que desconocía por completo. El vínculo que habían creado ahora se entrelazaba con secretos oscuros. De repente, un grito rompió el aire. Era Carmen, que había logrado acercarse a disputarle a Javier. «Cálmate, Sofía. Tu padre está vivo. Él está detrás de todo esto». El impacto de sus palabras resonó como un trueno, paralizando a todos. Alejandro sintió todo el aire irse de la sala. «¿Vivo?», repitió una vez más, como si eso pudiera ayudar a digerir la información. Sofía parpadeó, buscando respuestas en los ojos de su hermana. «Sí», asintió Carmen, con lágrimas. «Él está en problemas y necesita que tú lo rescates». «¿Rescatarlo?»,
preguntó Alejandro atónito, sintiendo que su cabeza giraba. Los cimientos de su mundo habían comenzado a tambalearse. «Es por eso que están detrás de ti, Alejandro», gritó Javier, disfrutando de la tormenta que había desatado. «Tus familias están conectadas por un pasado que nunca imaginaron». La revelación se sintió como un puñetazo en el estómago. Todo lo que Alejandro conocía estaba en crisis. Sofía, más que un asistente, era parte de un oscuro legado, uno que podría cambiar todo. «No puedo procesar esto», murmuró sofocadamente. Pero antes de que pudiera decir más, un grito ahogado resonó, un estallido sordo se oyó, seguido de un crujido ensordecedor. Las paredes comenzaron a caerse, los escombros caían de arriba. «¡Salgan!», gritó Andrés, tomando la delantera, pero Javier se movió rápidamente hacia él, bloqueando la salida. «No vas a salir de aquí», dijo Javier con una sonrisa oscura. «La verdadera batalla apenas ha comenzado». El fuego rugió alrededor de ellos. En medio del estruendo, Sofía se volvió hacia Alejandro, sus ojos llenos de lágrimas y determinación. «Debo saber la verdad», exclamó, su voz resonando en la caótica situación. «Si mi padre está detrás de todo esto, entonces voy a enfrentarlo». Alejandro sintió como si el mundo entero se colapsara. No solo estaba en riesgo su propia vida, sino la de Sofía y su familia. La traición estaba más cerca de lo que habían pensado. «Tengo que salvarte», susurró Alejandro, sintiendo que la resolución crecía dentro de él. Pero antes de que pudieran idear un plan, una segunda explosión iluminó el espacio. La sala se oscureció y todo lo que conocían se desvaneció en el caos. El humo llenó sus pulmones y los gritos se convirtieron en una sinfonía de horror. ¿Podrían encontrar la verdad en medio de la locura? ¿O la realidad podría cerrarse sobre ellos antes de que tuvieran la oportunidad de pelear? La incertidumbre se apoderó de todo, y con un nuevo giro en su destino, la próxima decisión podría ser la última. El aire se llenó de un humo denso mientras el fuego devoraba la oficina. Alejandro miraba a Sofía, el miedo. «Tenemos que salir ahora», gritó Andrés, empujando a todos hacia la puerta, pero Javier se interpuso, como un muro que nadie podía romper. «No se vayan tan rápido. La diversión apenas comienza», dijo, con ese aire de superioridad que lo caracterizaba. De repente el edificio tembló con más fuerza. Los gritos y el ruido del fuego retumbaban. Alejandro sentía que el suelo se sacudía bajo sus pies. «No puedes detenernos», gritó Sofía, intentando encontrar un camino hacia la salida, pero el fuego crecía y se aproximaba. Fue entonces que sucedió algo inesperado. Un estallido resonante, seguido de un crujido ensordecedor. La pared detrás de Javier se desplomó. Un grito inhumano salió de su boca, y de las llamas emergió una figura. Una mujer, cubierta de hollín y con la mirada llena de desespero, que solo podía ser. «¡Madre!», exclamó Sofía, los ojos desorbitados. Su voz se entremezclaba con el caos. La mujer, que parecía un fantasma, luchaba por salir de entre los escombros. Alejandro sintió su corazón detenerse. No solo era un rescate, era un milagro. ¿Pero cómo? ¿Por qué estaba allí? «No, no puede ser», gritó Javier, la desesperación dibujándose en su rostro. Algo dentro de él se rompió al ver a la mujer que había dado por muerta. Yo te busqué», dijo Sofía, corriendo hacia su madre. Su rostro se iluminó con una mezcla de amor y confusión. «Oh, Sofía, no te acerques». Pero era demasiado tarde. Sofía ya estaba en los brazos de la mujer, abrazándola con fuerza. «No estoy muerta», dijo la madre, su voz resonando como un eco perdido en el fuego. «Estaba escondida, huyendo de Javier y la familia. Ellos me llevaron». Alejandro quedó paralizado. Todo lo que había creído sobre Sofía, sobre Javier, su vida entera, se desmoronaba. ¿Qué había hecho realmente Javier? ¿Quién era esa mujer? ¿Qué secretos ocultaban? Javier miraba la escena con rabia y desesperación. Después de todo,
Había manipulado todo esto, la herencia, el conflicto entre las familias, la búsqueda, todo, para su beneficio. Era el típico villano en una historia de traición, pero había más en juego de lo que él mismo comprendía. De repente, dio una oportunidad y dio un paso adelante. «No», gritó Sofía, entre sollozos. «Tú no harás daño a mi madre de nuevo». «Esas no son las palabras que pensabas decir antes», respondió Javier, las llamas iluminando su rostro. Más imponente que nunca, pero el giro sucedió en ese momento. La madre de Sofía, aún entre los brazos de su hija, se giró hacia Javier. Sus ojos reflejaban una mezcla de desprecio y valentía. «No puedes retenernos, Javier. Tu tiempo se ha acabado», dijo con una determinación que hizo que todos se detuvieran. Alejandro sentía que todo cambiaba arrasando en su interior. La mujer que había sido dada por muerta, la conexión familiar que había creído conocer, ahora se desvanecía en una verdad oscura y complicada. Las llamas rugían más fuerte, y de repente un grito desgarrador resonó por los pasillos. Era un grito de dolor. La realidad golpeó y el mundo se convulsionó. «Es el momento», gritó Andrés, buscando una salida mientras el fuego se acercaba con más fuerza. «No podemos quedarnos», gritó Alejandro, pero en su interior una preocupación más profunda crecía. ¿Qué pasaría con Sofía y su madre? Sofía giró y miró a Alejandro, sus ojos llenos de temor. La conexión que habían compartido, la confianza que habían construido, se tambaleaba. «Alejandro», susurró, pero otra explosión interrumpió sus palabras. Las llamas parecían devorar todo a su paso, y la madre de Sofía, con un brillo nuevo en su mirada, tomó una decisión. «Sofía», gritó y la abrazó con fuerza. «Debemos irnos, ahora, y enfrentar lo que viene». Así pues, entre el caos, Alejandro supo que todo había cambiado. Habían entrado en un juego mortal, y todos los secretos y la verdad estaban a punto de explotar de una vez. ¿Podrían enfrentarlo juntos? ¿Qué harían ahora que las líneas entre familiares y enemigos estaban tan difusas? Quedaba una pregunta en el aire. ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Javier? ¿Sofía? ¿O tal vez un nuevo secreto que aún no habían descubierto? El aire se volvió aún más espeso con el humo, y el fuego parecía cobrar vida propia. Las llamas danzaban frenéticamente mientras todos en la habitación luchaban por entender lo que estaba sucediendo. Sofía, abrazada a su madre, temblaba de una mezcla de miedo y alivio. Pero en el fondo, cada uno sabía que aún no estaban a salvo. «Mamá, ¿cómo estás aquí?», exclamó Sofía, sus ojos brillando con lágrimas. «No tengo tiempo para explicaciones, Sofía. Debemos actuar ahora», respondió la madre con una voz firme, pero también cargada de angustia. La sala estaba contraída en un caos, y cada segundo contaba. Javier, furioso, balbuceaba amenazas, pero no podía ocultar el miedo que empezaba a asomar en sus ojos. La figura de su madre desdibujaba el control que siempre había tenido sobre la situación. Con un gesto brusco, Javier tomó una pistola que había en su cinto, apuntando en dirección a ellos. «Nadie va a salir de aquí», gritó, su voz resonando como un trueno en la tumultuosa habitación. El corazón de Alejandro se detuvo. En un instante, la realidad se volvió absurda. Intentando proteger a Sofía, se interpuso entre ella y Javier. «Bájala, Javier, esto no es lo que quieres», su voz retumbó. Pero Javier sonreía con una retorcida satisfacción. Pero en ese momento, un sonido ensordecedor atravesó el aire. La puerta de emergencia se desplomó repentinamente, revelando un grupo de hombres de seguridad subiendo por las escaleras, equipados con mangueras y equipo de rescate. Parecía que estaban allí para salvar el día. Pero lo que ocurrió a continuación lo cambió todo. «¡Detente!», gritó uno de los hombres, justo cuando Javier apretaba el gatillo. Pero el tiempo se detuvo. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. La pistola sonó, y el eco resonó, seguido de un grito desgarrador. Pero no era el grito de Sofía ni el de su madre. Era Andrés, el jefe de seguridad, que se había lanzado hacia adelante, tratando de proteger a los demás.
La bala lo alcanzó en el pecho, y él cayó al suelo, su rostro contorsionado por el dolor. ¡Andrés!, gritaron todos al unísono. Pero el caos era abrumador. El alboroto se transformó en un frenético intento de imponer orden, y el edificio temblaba bajo la furia del fuego. Alejandro miró a Sofía, y en ese instante las piezas del rompecabezas empezaron a encajar cruelmente. La madre de Sofía, que había estado oculta todos esos años, era la clave. Ella no solo era una sobreviviente, era una mujer con un pasado que Javier y su familia temían. «Mamá, necesitamos saber la verdad», exclamó Sofía, su voz impregnada de desesperación mientras se acercaba a su madre. Pero, antes de que pudiera contestar, un segundo disparo resonó. No era de la pistola de Javier, sino del exterior. El estruendo llegó desde las ventanas quebradas, y en un instante, la oficina fue invadida por más hombres armados. Eran hombres de un tipo completamente diferente, personas vestidas con trajes oscuros que entraron con una confianza escalofriante. «Es hora de poner fin a esto», gritó uno de ellos, un hombre de mirada fría. Alejandro reconoció a ese hombre al instante. Se trataba de un viejo conocido, alguien que había estado suplicando respuestas en las sombras. «Luis», murmuró Alejandro, asombrado. Luis había sido un amigo, una conexión del pasado que se había desvanecido hace años, pero ahora parecía ser parte del mismo caos. «Estás en medio de algo que no comprendes, Alejandro», dijo Luis, mirando a Javier como si fuera un insecto despreciable. «Tu historia está entrelazada con la nuestra de una manera que ni siquiera imaginas». Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba otra vez. Todo lo que creía saber se desvanecía. Luis era aliado o enemigo. Y lo más importante, ¿qué significaban realmente las palabras de su madre cuando hablaba de un oscuro secreto familiar? «No podemos quedarnos aquí», gritó Sofía, sacándolo de sus pensamientos. La urgencia en su voz lo despertó. El aire estaba ardiendo. Su tiempo se estaba agotando. Mientras un tercer disparo retumbaba y se escuchaban gritos fuera, la escena se volvía un torbellino de lealtades y revelaciones destrozadas. La madre de Sofía miró a Luis con una intensidad desesperada, y en su mirada la promesa de un secreto que había estado guardado demasiado tiempo. «Díganme la verdad», exigió Alejandro, el sudor corriendo por su frente, mientras el ruido se intensificaba. ¿Quiénes eran realmente? La batalla no solo era contra el fuego, sino contra un pasado que amenazaba con consumirlos a todos. Más disparos resonaron mientras la tensión alcanzaba un crescendo. Momentos de verdad estaban a punto de revelarse, y todos estaban a un paso de un colapso total. La pregunta que latía en su interior ahora no solo era sobre la traición de Javier, sino sobre las identidades de quienes los rodeaban. ¿Podrían confiar unos en otros en medio de esta tormenta que se estaba desatando? Y la madre de Sofía, ¿qué más ocultaba? El caos aún no había terminado, y la verdad estaba a punto de liberarse con una fuerza imparable. El aire se volvió aún más espeso con el humo, y el fuego parecía cobrar vida propia. Las llamas danzaban frenéticamente mientras todos en la habitación luchaban por entender lo que estaba sucediendo. Sofía, abrazada a su madre, temblaba de una mezcla de miedo y alivio. Pero en el fondo, cada uno sabía que aún no estaban a salvo. «Mamá, ¿cómo estás aquí?», exclamó Sofía, sus ojos brillando con lágrimas. «No tengo tiempo para explicaciones, Sofía. Debemos actuar ahora», respondió la madre con una voz firme, pero también cargada de angustia. La sala estaba contraída en un caos, y cada segundo contaba. Javier, furioso, balbuceaba amenazas, pero no podía ocultar el miedo que empezaba a asomar en sus ojos. La figura de su madre desdibujaba el control que siempre había tenido sobre la situación. Con un gesto brusco, Javier tomó una pistola que había en su cinto, apuntando en dirección a ellos. «Nadie va a salir de aquí», gritó, su voz resonando como un trueno en la tumultuosa habitación. El corazón de Alejandro se detuvo. En un instante,
La realidad se volvió absurda. Intentando proteger a Sofía, se interpuso entre ella y Javier. «Bájala, Javier. Esto no es lo que quieres». Su voz retumbó, pero Javier sonreía, con una retorcida satisfacción. Pero en ese momento, un sonido ensordecedor atravesó el aire. La puerta de emergencia se desplomó repentinamente, revelando un grupo de hombres de seguridad subiendo por las escaleras, equipados con mangueras y equipo de rescate. Parecía que estaban allí para salvar el día, pero lo que ocurrió a continuación lo cambió todo. «¡Detente!», gritó uno de los hombres, justo cuando Javier apretaba el gatillo. Pero el tiempo se detuvo. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. La pistola sonó, y el eco resonó, seguido de un grito desgarrador. El grito no era de Sofía, ni de su madre, sino de Alejandro. La bala había alcanzado su hombro, y él cayó al suelo, sintiendo la ardiente punzada del dolor. La sala se detuvo, y todos miraron, horrorizados. Sofía gritó y corrió hacia él. «¡No!», exclamó, sus manos empapándose de sangre mientras presionaba sobre la herida. «Alejandro, no». Javier, aturdido por la repentina explosión de caos, retrocedió un paso, la pistola temblando en su mano. «Era un accidente», balbuceó, su voz llena de pánico, pero su rostro mostraba que estaba disfrutando. Todo se convirtió en un torbellino de gritos y desesperación. La madre de Sofía se agachó junto a Alejandro, tratando de calmarlo mientras la sangre seguía manando de su herida. «¿Por qué lo has hecho?», preguntó la madre, su voz quebrándose. «Tenía que protegerte, a ambas», respondió Alejandro, con dificultad, sintiendo que el mundo se oscurecía alrededor de él. Desde el fondo de la oficina, ruidos de sirenas resonaron, pero el tiempo parecía detenerse. La mirada de Sofía se llenó de determinación. «Voy a acabar con esto», gritó. Su voz atravesando el caos. Se levantó e hizo frente a Javier. «No te dejaré salir de aquí». Pero justo cuando Javier iba a balbucear alguna respuesta, la madre de Sofía la miró aterrorizada. «Sofía, no», gritó. «Lo que él sabe es enorme». «¿Qué sabes tú?», replicó Sofía, furiosa. «Estamos en medio de una crisis y tú hablas de secretos». Fue en ese momento que la madre dejó caer la bomba que todos temían. «Él no es solo tu socio», dijo, su voz dura como piedra. «Tu padre y el mío estaban relacionados. Javier es tu hermano». El silencio se cernió sobre todos. Sofía, Alejandro y Javier se quedaron paralizados, sin poder comprender lo que acababan de escuchar. Los ojos de Javier se ampliaron, revelando una mezcla de incredulidad y rabia. «No puede ser», gritó. La madre de Sofía, con una mirada directa, respondió. «Lo es. La razón por la que todo esto sucedió. La traición, la familia. Es por eso que él busca destruirnos. No solo es un juego, es venganza». El horror se instaló en el ambiente, y cada uno sintió el peso de la revelación apretando su pecho. Sofía retrocedió, su mundo de nuevo desmoronándose. «Javier, ¿eres mi hermano?», preguntó, su voz temblando. Él, luchando con sus propios demonios, balbuceó una respuesta. Pero el calor del fuego y el eco de la herida de Alejandro llenaban el espacio. El caos aumentaba, una mezcla de fuego y secretos arrasando todo. Mientras las sirenas se acercaban, Alejandro, aunque débil, sintió la necesidad de aclarar todo. «No podemos dejar que esto termine así. Todos tenemos que decidir en qué lado estamos, antes de perderlo todo». La mirada de Sofía se intensificó al mirar a Jaime y después a su madre. El hiato en el aire era palpable. ¿Podrían encontrar un camino hacia la verdad? ¿O condenarían sus propios vínculos familiares en medio del caos? La pregunta quedó resonando, y la balanza estaba a punto de caer, mientras el silencio seguía impregnando la atmósfera tras la explosión de revelaciones familiares. La tensión creció insosteniblemente. Todo el caos parecía detenido, como si el tiempo se hubiera congelado en una burbuja de asombro y horror. Sofía, paralizada, miraba a Javier,
mientras la verdad disparatada de su conexión gravitaba sobre ellos. No, no puedo creerlo. La voz de Sofía era apenas un susurro, su mente intentando encajar las piezas del rompecabezas. «Tú no sabes lo que dices, no soy tu hermano», gritó Javier, aunque sus ojos delataban una mezcla de furia y confusión. El mundo exterior seguía gritando. Las sirenas se acercaban, pero aquí dentro todo era un torbellino de emociones crudas. Respirar se hacía cada vez más difícil. Alejandro, herido en el suelo, sentía cada palpitación como una traición a sus propios recuerdos. «¡Basta!», gritó la madre de Sofía. Sus ojos cansados reflejaban toda una vida de sufrimiento. «Esto no es momento para disputas familiares. Debemos salir de aquí». Entonces, como si el destino los estuviera empujando hacia un abismo más oscuro, el suelo bajo ellos tembló de nuevo. Un grito resonó, y del fondo de la sala, la figura imponente de Luis se acercó. No tienen idea de lo que han desatado. Su voz rebotó por las paredes, imponente como un trueno. Están en el centro de una red que ni siquiera comprenden. Alejandro intentó levantarse, la sangre aún manando de su herida, pero el pánico lo ancló al suelo. «¿Qué quieres decir?», preguntó, entre jadeos, queriendo desafiar a esa nueva incertidumbre. Pero antes que Luis pudiera responder, algo se apagó en sus ojos, como si el pasado lo hubiera alcanzado de repente. «No puedo», exclamó, dando un paso atrás, su rostro enrojecido, mirada perdida. Sofía y su madre intercambiaron miradas de confusión. «Luis, ¿es esto un juego?», preguntó la madre, su voz cargada de desespero. «No, ya no, no después de lo que vi», dijo él, y de pronto su expresión cambió. Se abalanzó sobre Javier, tirándolo al suelo con una fuerza radical. «¿Qué haces?», gritó Javier, regresando a la realidad, luchando. Los dos hombres se retorcieron en el suelo, intercambiando golpes, mientras el fuego crepitaba alrededor de ellos. Sofía gritó, queriendo separarlos, pero no podía. «¡Ey! ¡Alto!», gritó desesperada, y fue en ese preciso momento que una figura apareció entre las llamas, una mujer de pie que no debería estar allí. «¿Qué has hecho?», gritó, sus ojos centelleando con daña. Era la madre de Javier. «Tú», balbuceó Javier, su voz una mezcla de miedo y confusión. Sofía sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblando, sintiendo su propio corazón romperse en pedazos. La mujer respiró hondo, como si estuviera a punto de desatar la tormenta que todos evitaron. «Tus padres», dijo, empezó, su voz temblorosa, «están involucrados en algo mucho más grande. Esto no es solo sobre nosotros». Javier parecía confundir todo. Sus ojos reflejaban una chispante locura, incapaz de comprender la magnitud de la revelación. «Cierra la boca», gritó, pero su voz se había apagado. «La razón por la que estoy aquí es porque en realidad son todos parte de un pacto que involucra a nuestros padres, un voto que hicieron por sus familias», dijo la madre de Javier, y su mirada se congeló en Sofía. «Y tú, Sofía, estás en el centro». La revelación cayó como un rayo. Todo lo que pensaban saber estaba cediendo. Sofía sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué más guardan, por favor?», gritó, su dolor y frustración palpables. «La verdad es», la mujer suspiró, «tu madre y la mía son hermanas, y el verdadero secreto es que el sacrificio que se hizo años atrás fue una elección que acabó por fragmentar nuestra familia». La oficina retumbó nuevamente, y con eso el fuego creció con más fuerza, como si también estuviera sintiendo el peso de la revelación. «¡No puede ser!», gritó Sofía, su mundo girando. Y así, mientras las llamas devoraban toda esperanza, Javier alzó la mano, lo que quedaba de su orgullo. «¿Qué harás ahora, hermana?». Su mirada penetrante cuestionaba cada decisión. La madre de Sofía estaba pálida. Alejandro sintió que el tiempo se apagaba. La verdad no solo los estaba atrapando,
sino que también estaba reescribiendo su historia. «¡No!», gritó la madre de Sofía. «Este ciclo debe terminar». Mientras se movían, los ecos de los gritos se unieron con su propio horror. Lo que habían pensado que era su historia estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Podrían salir de esta sin perderlo todo? ¿Iban a ser las mismas personas después de todo esto? El caos estalló a su alrededor. Todo cobró vida, pero en el fondo persiste una pregunta. ¿Quién realmente es el enemigo aquí? La sala estaba envuelta en un caos total. Las llamas devoraban todo a su paso, y el humo ya hacía difícil respirar. Sofía, con su madre aferrada a ella, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Cómo es posible?», susurró, mirando a Javier, su hermano, incrédula. El chico que había sido un enemigo, ahora parecía ser parte del mismo vínculo que la ataba al pasado, del que siempre había querido escapar. «No tengas miedo, Sofía. Esto es solo el principio», dijo la madre de Javier, su voz grave resonando en la habitación, como si intentara mantener el control entre el caos. Javier estaba en el suelo, herido por el impacto de la verdad, mientras la oficina se sacudía con el rugido del fuego. Las sirenas se oían de fondo, pero el tiempo parecía fluir demasiado lento. Alejandro, en el suelo, miró todo esto con angustia. «¡No puedo!», gritó Sofía, el pánico invadiendo su ser. «No puedo ser parte de esto». Y en ese momento, la madre de Sofía se acercó, sosteniéndola firmemente por los hombros. «Tienes que ser fuerte. Eres la única que puede terminar con esto y liberar a todas nuestras familias de este ciclo de dolor». Las palabras de su madre la atravesaron, y Sofía sintió que la ira y el dolor se convertían en determinación. Pero el fuego se acercaba, amenazando con consumirlos. «¡Salgan!», gritó Alejandro, su voz llena de desesperación, pero el daño ya estaba hecho. Javier se levantó, con una mirada oscura en sus ojos. «Tú no entiendes. Nunca lo harás. Ellos nunca nos dejarán en paz. Es un juego que nos han impuesto desde el principio». Sofía sintió que las preguntas se acumularon a su alrededor, haciéndola tambalear. «¿Qué quieres decir?», preguntó, buscando respuestas en su mirada. Las llamas crepitaron más cerca, y con un grito desgarrador, la madre de Sofía se volvió hacia Javier. «Buscas venganza, pero esto no te traerá paz. No más sufrimiento». En un instante, Javier se quedó inmóvil, sus ojos vacíos. Algo había cambiado en él, como si el peso de las generaciones que llevaba en sus hombros se hiciera evidente. El ruido de las sirenas aumentó, y un grupo de rescatistas entró corriendo, armados con mangueras. Sofía sintió que la esperanza renacía. «Estamos aquí para sacar a todos de este lugar», gritó uno de los hombres, buscando a los atrapados. Javier, sabiendo que no podía seguir luchando, dio un paso atrás. «Ya basta». «No más», gritó, su voz llena de angustia, y tú dejando él, vendiéndose por el colema. Sofía vio cómo se convertía en una sombra de su antiguo yo. Para entonces, Alejandro ya estaba siendo atendido, y ella sabía que tenían que actuar pronto. No hay tiempo. Finalmente, atravesaron la puerta de emergencia y se encontraron en la calle, en medio de una multitud de bomberos y curiosos. Las luces parpadeaban, y el sonido de las sirenas llenaba el aire. Javier se detuvo, mirando hacia atrás con un profundo pesar. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Sofía respiró hondo, a punto de responder, cuando de repente la madre de Javier puso una mano en su hombro. «Nuestra familia necesita reconciliación, no más secretos, un futuro nuevo, donde no tengamos miedo de lo que somos». Las palabras de su madre eran tanto un llamado a la acción como un juramento. Mientras la multitud se dispersaba, Sofía sintió que el peso de la verdad se convertía en una responsabilidad compartida. «Necesito tiempo para entender todo esto», dijo Sofía, su mirada fija en Javier. «Yo también», respondió él, la mirada de ambos cruzándose en un instante de silencio que prometía un futuro incierto. Alejandro, aún siendo asistido, observaba la escena. A su lado,
un grupo de rescatistas luchaba por ayudar a otros atrapados. Sofía se sintió segura de algo, de que aunque el pasado era un laberinto complicado, tenían la oportunidad de forjar un nuevo camino. Con ese pensamiento en mente, Sofía tomó la mano de su madre y de Javier. No sabían lo que el mañana traería, pero una chispa de esperanza brillaba entre ellos. Desde cerca el fuego siguió arrasando, pero para ellos ese fuego era solo el inicio de algo más grande. Mientras el sol comenzaba a salir en el horizonte, una nueva historia comenzaba. ¿Pero qué vendrá después? ¿Podrán realmente superar el oscuro legado que arrastra su familia? ¿O será este solo el comienzo de una lucha aún más profunda? Y así, antes de que caiga el telón, no se olviden, es el momento de apoyarnos. Necesitamos que se inscriban ahora mismo en el canal para no perder las próximas historias exclusivas que vienen. Esmaguen ese botón de like para ayudar al algoritmo y para demostrar que son verdaderos fans. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ningún segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. El apoyo de ustedes es crucial.